O no, o se me ha olvidado. Vale, no, entonces la tengo que tener en... ¿Dónde la tengo yo? Vale, aquí está. Vale. A ver. Vamos a ver. Listo. A ver. Ay, es que me moqueo. Perdonad. Vale, listo. Entonces, sí, lo de Marruecos era el cuarto tema, pero el tercero era el de Irán. Que teníamos que comentar aquí todo el asunto de los misiles balísticos, ¿no? Bueno, ya sabéis que lo más recomendable en este sentido es el trabajo que hace Rob Lee en general. Entonces, bueno, hace ya varios días, perdonad, se informa del envío de varios misiles balísticos por parte de Irán a Rusia. ¿Cuándo? Primero, justo después de que fracasaran las negociaciones de paz en Gaza, importante para Irán. Segundo, justo después de que Rusia hiciera un importantísimo gasto de municiones y de misiles balísticos para atacar a Ucrania. Es decir, perdonad, se produce un enorme gasto de misiles balísticos sobre el país. Rusia necesita reponer existencias porque ya sabéis que cualquier gasto por encima, es decir, si al año tú gastas más de 300 misiles de crucero balísticos en un año, ¿eh? Y os hablo de Rusia, seguramente ya no los repones. Es decir, que esa es la capacidad de producción anual en 300, una cosa así, que no está mal, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lanzas ataques de 100 en un día, pues tienes que buscar manera de intentar reponer eso porque es que no te dan las reservas. Entonces, ahí es cuando Rusia pues recurre a Irán, ¿no? Irán, con la situación que hay lógicamente en Gaza, crearle problemas a Estados Unidos, pues siempre es bienvenido, ¿no? Más aún cuando Estados Unidos tiene dos portaaviones desplegados, uno en el Mediterráneo, otro en el Golfo Pérsico, al lado de Irán. Entonces Irán, pues accede a hacer un trueque. Pues parece ser que ha sido un trueque. Entonces en ese trueque se considera, o se parece ser que se establece, que Irán va a entregar drones de un lado y misiles, probablemente balísticos de otro, a Rusia. Y Rusia a cambio le va a entregar toda una serie de productos primarios, trigo, arroz, en fin, una serie de cosas en grandes cantidades que según se queja Irán pues ha supuesto un grave problema para el país debido a la inflación en el precio de los alimentos y a las sanciones, ¿no? ¿Es esto cierto? ¿El trueque es a cambio de comida? Suena difícil de creer, podría ser, ¿eh? Pero es posible que sea a cambio de otras cosas, en realidad. Recordemos la llegada de un sistema de defensa antiaérea avanzada desde Rusia, S-300 o S-400, más probablemente este segundo. Recordemos la entrega de Sukhoi 35 a Irán, ¿no? Cosa bastante relevante en este caso. Por tanto, podría ser parte de un acuerdo de este tipo, ¿no? Esto de un lado. De otro lado, Estados Unidos sabe de esto, los occidentales se enteran de esto, y como se viene haciendo desde hace tiempo, en lugar de guardarse la información secreta y ya está, y apuntarla y saber lo que viene ahora y usarla para tomar decisiones, se irea a la información y se dice, oigan, sabemos que Irán está a punto de firmar un acuerdo para entregar misiles a Rusia. Y se viene a apuntar incluso que eso supondría una escalada desde el punto de vista de Estados Unidos. Es decir, que eso de que Irán le entregue misiles a Rusia no puede ser. Obviamente, no es un tema de legitimidad. No hablamos de si puede como Estado está legitimado. Hablamos de un tema de poder, de si Estados Unidos puede generar suficiente presión sobre Rusia como para evitar que perciba a cambio de su... digamos, de su dinero, de sus mercaderías, nuevos misiles, ¿no? Entonces inmediatamente Estados Unidos, ¿qué hace? Dice, bueno, pues en ese caso yo voy a entregarle misiles de largo alcance de crucero. En este caso voy a cerrar la puerta que igual es que está entrando frío y yo no me estoy dando cuenta. Dame un segundo. Entonces,
Estados Unidos dice, ah, sí, pues estoy dispuesto a entregarle el JSSM a Ucrania. Entonces, bueno, nos vale casi cualquier titularcillo de estos. No. Por ahora no recomendaría mucho la razón, la verdad, pero bueno, me vale, digamos. Dice, Rusia avisa a Estados Unidos. La razón en general hace unos titulares y tal, que ya no es que digas, no, es que hay cierto clickbait y tal, pero luego el artículo bien, pero a veces pone cosas que no directamente no tienen sentido, ¿no? Con todo el respeto, que seguro que hay buenas secciones también y cosas que están muy bien, pero bueno, a veces no. Quien quiera seguir temas de internacional no es el medio más adecuado. Pero bueno, como os digo, entonces, Rusia avisa de que a Estados Unidos de que enviar misiles de largo alcance JSSM, un misil de crucero de reciente creación, furtivo, etcétera, será cruzar una línea roja. La línea roja, ¿no? Bueno, ¿qué es lo realmente interesante? Que Estados Unidos, después de esto, de decir, no, es que si Irán le empieza a entregar misiles balísticos a Rusia para que los use contra Ucrania, eso es superar o cruzar, ir un paso más allá. Por tanto, Estados Unidos tiene derecho a entregarle este tipo de misiles a Ucrania. Entonces, aquí lo veis, el JSSM. ¿Qué tiene de bueno? ¿Por qué es mejor esto que un club S ruso? Que es el que lanzan desde submarinos, el que tiene Argelia también. Pues porque este misil es furtivo. Este misil tiene una cierta capacidad de pasar desapercibido al radar. Igual que el Storm Shadow. Es un poco como el Taurus, el Storm Shadow. Es de esa del Scalp, ¿no? Es de esa línea. Se lanza, por supuesto, desde una aeronave, usualmente. Y además tiene una propiedad que no tenían hasta ahora los Storm Shadow entregados a Ucrania. Y es que es idóneo para enfrentar objetivos fortificados. Es decir, que es un dron que tiene una cabeza de metal reforzada que puede penetrar con la inercia que lleva y con el peso que tiene en un edificio de hormigón, probablemente varias plantas, y detonar debajo. Y esa es una de las tecnologías interesantes. ¿Por qué? Porque hasta ahora los Storm Shadow y todo eso, que tienen cierta capacidad de entrar en un edificio y detonar dentro, pues no pueden atacar fácilmente un puesto de mando subterráneo bien protegido, ¿no? Mientras que con este misil se supone que tienes un poco más de capacidad en ese sentido. Por lo demás, bueno, siempre de acuerdo a Wikipedia que hay que cogerlo, pues eso, con pinzas, ¿no? Pero lo bueno de este sistema es que habría una cantidad importante de ellos construidas. ¿Cuántos realmente? Se estima que son 3.300 construidos en 20 años. Nuevamente, la gente se cree que los misiles se construyen del día a la noche y no, el misil toma mucho tiempo construir, incluso el que más fabrica, un país que fabrique 10 misiles al día, ya es una cifra muy respetable, ya es una cantidad que, está muy bien. Entonces, bueno, en 20 años hay unos 3.000, en realidad yo he visto cifras de 3.000, 7.000 y 12.000, con lo cual ahí hay un rango muy notable. Pero bueno, en todo caso, más de 3.000. Hay además toda una serie de variantes pues más modernizadas, pero que en realidad las variantes modernizadas de alcance extendido son las menos, con lo que lo normal es que a Ucrania se le entregaran, digamos, las versiones iniciales, ¿no? Es decir, la versión de alcance extendido, pues tiene, a ver, o sea, la versión de alcance extendido tiene un alcance de cerca de 900 kilómetros, mientras que la otra, la original, un alcance de 370 kilómetros, ¿no? Sobre todo, además, son 370 kilómetros, que eso con un dron lo podrías hacer, pero son 370 kilómetros con un alcance más o menos, o sea, sería hasta por aquí. No voy a decir que alcance en Moscú, pero vamos, no se quedan tan lejos, ¿eh? Entonces, sí, lo más cerca de Moscú sería por aquí, ¿no? Entonces son armas que permiten a Ucrania golpear muy el interior de Rusia. Pero es que además se suma el corredor de Zangezur. Es decir, no sé si os suena. Vamos a ello. Es decir, las relaciones Rusia-Azerbaiyán son muy buenas.
Rusia ha perdido ya su aliado histórico, que es Armenia, y ahí hay un corredor. ¿Qué pasa con Azerbaiyán? Que tiene dos territorios, lo que veis ahí en amarillo y lo que veis ahí en amarillo. Entonces, este pequeño trozo de territorio, el Nakhchivan, está conectado con Turquía a su vez por otro corredor. Un corredor que va ahí, en esa franjita naranja que veis ahí. Bueno, ¿qué necesita Azerbaiyán para conectarse con el Nakhchivan y con Turquía? Necesita un oleoducto, un paso. ¿Y ese paso cómo se podría construir? Pues a costa de Armenia, como siempre. Del corredor de Zangezur, la zona gris. ¿Qué pasa? Que para poder construir ese corredor necesitas la aprobación de Armenia. ¿Le interesaría a Armenia? Hombre, la verdad que desde un punto de vista de Estado, ¿por qué no? Le podría interesar a Armenia decir un día, oye, yo te permito construirlo y me pagas una cuota, ¿no? Por ejemplo. Y eso además les permitiría estar a bien con Azerbaiyán e incluso disminuir la importancia de Rusia. Pero ¿qué ha dicho Irán? Irán lo que dice es... Pero de otro lado, para Armenia yo creo que sería una humillación y por eso yo creo que de gasoducto con Azerbaiyán nada. O sea, lo que quieren es mantenerles aislados y punto. Pero de otro lado está Irán, que es la potencia al sur, la potencia vecina. ¿Y qué te dice Irán? Irán le dice a Rusia, oye, no consientas que Azerbaiyán construya ese corredor. La situación política en la zona es suficientemente complicada y no queremos que Azerbaiyán se unifique en el fondo con Turquía, porque este corredor no solo permitiría unir a Azerbaiyán con el Nakhchivan, con esa provincia que tienen ahí, sino que la uniría con Turquía. Y ya sabéis en qué consiste la política, la geoestrategia turca de la patria azul. Turquía, con esa geoestrategia defendida por el Erdogan y por los distintos ministros de exteriores que habían, bueno, en realidad hubo una variación notable en su política exterior y todo eso, pero bueno, el punto es que un almirante turco hacía unos 20 años estableció una geopolítica, la geopolítica del Mavi Vatan, de la patria azul para Turquía. En esa geopolítica se buscaba a Turquía convertirlo en un hub, en un nodo energético entre Europa y Asia. Y entonces un corredor aquí en Armenia, enemigo histórico de los turcos, que permita conectarse con Azerbaiyán, país túrquico por excelencia, que tiene Bakú y todo el oro negro que yace en su subsuelo, pues sería una jugada que a Turquía le interesa, que a Azerbaiyán le interesa, que a Rusia no le debiera interesar demasiado y que a Irán no le interesa para nada. Y a Armenia le podría interesar, pero por cuestión política de la reciente guerra del Nagorno-Karabaj, no está dispuesto a aceptarlo. Por tanto, ahí tenemos la otra parte del acuerdo. Se ha negociado algo en este sentido con Rusia, que no va a apoyar que se construya un corredor en esa zona, junto a este acuerdo. Entonces, fijaros la de ramificaciones que tiene este asunto. Pero por lo pronto, lo relevante es que se cree que ese envío de materiales hasta Rusia ya habría empezado. Y es bastante... bueno, complicado porque le permitiría a Rusia atacar a Ucrania con una renovada fuerza, lógicamente. Y al final, por suerte, entre comillas, Rusia no recibe armamento chino. Pero si un día los chinos están dispuestos a entregar misiles balísticos y todo eso, la cosa habrá que ver cómo acaba. Porque, claro, el arsenal chino es el verdaderamente arsenal a temer. El de Irán también es muy notable, ojo. Pero bueno, una noticia en todo caso que tiene muchas aristas, por así decirlo. Ya veremos si sucede o no. Los rusos están apuntando que esto es una línea roja. Ya sabéis que hasta ahora los estadounidenses... es verdad que se ha ido perdiendo el miedo al arma nuclear, pero sigue ahí de alguna manera y se le sigue impidiendo a Ucrania utilizar el armamento occidental como quiera. Es decir, realmente tiene impuestos aún pues muchos cortapisas, ¿no? Realmente a su uso. Por tanto, bueno, la cosa está ahí. Yago, en la guerra de Irak, Estados Unidos fabricaba más de 35 misiles al día, como el AGM-88. Yo dudo mucho que fabricaran 35 misiles al día de ese tipo, ¿vale? Pero en cualquier caso hablamos de misiles de gran tamaño, no hablamos de misiles tácticos de esa tipología, no hablamos de una IM-120 o de cualquiera de estos, hablamos de misiles balísticos con cabezas de 500 o más kilos y con alcances de miles de kilómetros en ocasiones, ¿no? Vale.
Bonderville 94, muchas gracias por tu donación. Goida para ti. Dice Yago, enhorabuena por el buen trabajo. Llevo viendo todos tus vídeos desde hace 3 años y hoy por primera vez he